SBS del tomo 105 del manga de One Piece. Y tenemos esta portada promocional del SBS con Luffy en la quinta marcha, con Buggy, con Kurohige y con Shanks. Este SBS va a venir muy cargado porque tiene muchísima información relevante. Y la primera pregunta es: los nakamas más antiguos, especialmente Usopp, le cuentan las aventuras de East Blue a los que se unieron después, es decir, a Robin, a Frankie, a Brook y a Jinbe. Y Oda responde un poco de todo, teniendo en cuenta la personalidad de los primeros miembros. Luffy y Zoro no es que hablen mucho del pasado, Nami, Sanji y Chopper sí que lo hacen si les preguntan, y Usopp habla hasta cuando no se lo piden. Pero el grupo de adultos sabe detectar las mentiras, así que preguntan a Sanji, Nami o Chopper cuando quieren saber algo. De todas formas, a la mayoría de los Mugiwara no les importa el pasado de las personas. Esta es una pregunta interesante porque recuerdo cuando acabó Whole Cake que me estaba preguntando acerca de si les platicó Sanji lo que pasó, si no se los contó, y me imaginaba a los Mugiwaras pues hablando de eso. Como siempre están juntos viajando en el barco, pues me imaginaba alguna cena ahí al aire libre en su barco, en el Sony, platicando de las cosas. Y pues qué mejor historias, qué mejor plática de las cosas que han vivido viajando por el mar. Y de esta forma pues todos los demás Mugiwaras estarían al tanto y conocerían las historias y el pasado de los otros Mugiwaras. Inclusive hasta esperaba yo en el futuro alguna viñeta, alguna página con este tipo de actividad de charla entre los Mugiwaras contándose cosas. Nunca la hemos visto y al parecer nunca la vamos a ver porque pues aquí Oda nos dice que realmente no les importa mucho el pasado, lo cual pues es un poquito decepcionante porque no vamos a ver eso, por lo menos yo no lo voy a ver. Y lo deja más relegado como algo pues casual, que si realmente surge la necesidad de preguntar pues lo harán, y si no pues no. Así que aquí está la primera pregunta del SBS. Ahora el lector pregunta: en el capítulo 1045 siguiente nivel, Kaido menciona historias ilustradas, pero ¿qué significa eso? ¿Que el manga no existe en One Piece? ¿Significa que Kaido no lee One Piece? Oda responde: se planteó el concepto de libros ilustrados e historias ilustradas, que son básicamente eso, libros de imágenes. Piensa en ello como el manga del mundo de One Piece. No existe el concepto de globos de diálogo como en el manga, así que en su lugar la historia se cuenta progresivamente en forma de oraciones y párrafos. Se encuentra un cuadro de texto dentro de cada panel, y los títulos famosos de estas historias ilustradas incluyen Sora el guerrero del mar, El perro de fuego, Pokémon, Monkey Ball y Maruko-san. Y me llaman la atención pues estas historias. Primero tenemos a Sora el guerrero del mar, que ya lo conocíamos, publicado en el diario de economía mundial que maneja Morgans. Supongo yo que tiene que ser la historia ilustrada más popular de todas, ya que la publica pues el periódico más importante del mundo de One Piece, además de que está de alguna forma respaldada por la marina. Y pues ahí tenemos a Sora con las botas, que me llama la atención que son muy parecidas a lo que se está usando en Egghead, la saga actual de One Piece. No recuerdo haber visto las botas, o quizás ya las habían mostrado, pero como ahora vemos las botas de la saga de Egghead, pues lo relaciono. Tiene sentido si se trata del futurismo y de todas estas cosas. Luego tenemos el perro de fuego, que es curioso, creo que es una especie de troleo de Oda. Creo que realmente se lo sacó de la cabeza en ese instante, como una especie de broma para que la gente pues se pregunte más sobre esto, pero en realidad no tiene ningún significado más profundo. Es un perro simplemente envuelto en fuego. No parece una caricaturización como los demás, todos los demás parecen una versión antropomórfica de animales o con caras ahí graciosas, pero el perro de fuego simplemente parece un perro realista envuelto en fuego. Parece que no tiene ninguna emoción, no se le ve enojado, no se le ve emocionado, simplemente está ahí parado. Me llamó mucho la atención esta graciosa imagen de este perro, y pues se me pueden ocurrir muchas aventuras en ahora mismo que lo estoy pensando. Luego tenemos a Pokémon, que bueno, las referencias son muy obvias. Es un juego de palabras entre Poketo, que es la palabra para referirse a bolsillos en Japón, y el sufijo Emon, que ya lo hemos visto pues en la saga de Wano como Kinemon, por ejemplo. Este sufijo que se utilizaba en el pasado podría traducirse algo así como el señor bolsillo, y también es un juego de palabras que pues significa Pokémon, como Pokémon que conocemos. La apariencia de este ser pues parece ser la de un gato combinada con un mono. Tiene cola de reptil. Le vemos ahí el bolsillo en la parte de enfrente con un pequeño sombrerito. Un poco inquietante el Pokémon, y pues es una clara referencia a Doraemon, esta serie de manga y de anime icónica en Japón del género Kodomo para niños, así que la referencia pues aquí está.
Luego tenemos a Monkey Ball, que pues es una muy clara referencia a Dragon Ball, solamente que en vez de la palabra dragón pues está Monkey, y el protagonista de estas aventuras pues es este simio, este monito con un hacha volando en una nube voladora con esta corona. Pues es una referencia a Dragon Ball, pero también es una referencia a Viaje al Oeste, que de hecho Dragon Ball pues está basada en Viaje al Oeste, así que esta referencia pues ahí está muy bien armada, muy bien pensada. Y ya por último tenemos a Maruko-san, que es una referencia a Chibi Maruko-chan, este manga también del género Kodomo para niños, que narra las aventuras pues de una niña, las vivencias diarias. Oda tuvo la oportunidad de hablar con la mangaka llamada Momoko Sakura, que falleció después de algún tiempo de esta entrevista. Por ahí Oda le agarró especial cariño y pues no podía faltar esta referencia a esta serie por el cariño que Oda le tenía a la autora. Y pues estas fueron las historias ilustradas del mundo de One Piece. Seguimos con el SBS. Otra pregunta para Oda, que dice: buen día, realmente amo One Piece y he escuchado que el arco del país de Wano ha terminado, lo que me pone triste, ya que esas personas que comieron esos frutos del diablo, esas frutas del diablo defectuosas, seguirán riendo sin parar. ¿Por qué Chopper no los curó antes de irse? Es muy triste ver a Killer también riendo todo el tiempo. En fin, espero que estés bien, Oda Sensei, de Emi Hiromi. Oda le responde: hola, gracias por este mensaje tan bonito. Es muy triste para un niño seguir riendo incluso cuando su padre está muerto, ¿verdad? Pero desafortunadamente Chopper no tiene aún las habilidades para hacer ese tipo de antídoto. En este mundo, lastimosamente, siempre habrá algo que no podrá remediar, y es el caso de esta historia. Pero me pone contento en cierto modo, ya que en el caso de Killer, al no parar de reír, hizo que todos sus compañeros decidieran convertirse en una banda de piratas alegres. Es increíble que la gente se ríe incluso en las peores situaciones, y por mi parte, creo en la fuerza de la gente de Wano. Y pues aquí tenemos la respuesta de por qué Chopper no curó a estas personas. A mí me hubiera encantado que lo hubiese hecho, hubiese sido un paso más para Chopper en su consolidación como gran médico, no solamente de la banda de los sombreros de paja, sino a nivel mundial, algo por lo que se le pueda reconocer, ya que Chopper pues no está en la banda como peleador, no es, a pesar de que tiene las Rumble Ball y es un usuario Zoan, pues no es su fuerte las batallas, el ataque. Y aunque a algunos les pareció aburrido la intervención de Chopper en la batalla de Wano, estando casi todo el tiempo preparando antídotos y esas cosas, yo creo que era lo correcto, porque Chopper tiene que brillar por ese tipo de cosas, por la medicina. Pero en este caso sí me deja un mal sabor de boca, porque realmente esperaba que Chopper fuera y revirtiera lo de la gente de Wano. Aunque claro, el no hacerlo y dejar las cosas como están, pues también fue un acto realista de parte de Oda, ya que como él dice, pues hay cosas en la vida que no puedes remediar, y ahora que nos confirman que no se van a curar, pues se siente más realista el mundo de One Piece. También me pregunto cuándo va a ser el momento del crecimiento de Chopper, un crecimiento exponencial, porque la serie pues ya va rumbo a su final, y creo que Chopper tiene que brillar de una manera científica, médica, muy fuertemente en el futuro. Me encantaría poder ver eso, que no se convierta simplemente en un médico de la tripulación y ya está, sino que aspire a más, como por ejemplo Zoro y Sanji, que Zoro aspira a ser el mejor espadachín del mundo. Sanji yo creo que es el mejor cocinero, aunque no aspira a ello. Y por qué no, Chopper podría ser también el mejor médico. Pero pues aquí está esto de Chopper. En cuanto a Killer, pues es uno de mis personajes favoritos. Me duele que no lo hayan curado después de la injusticia que vivió en Wano por parte de Orochi con la Smile. Pero bueno, también le da ese toque siniestro a la banda, el hecho de que esté riendo todo el tiempo. Y pues la temática de los piratas de Kid pues es medio siniestra, y con Killer ahí riendo pues creo que le da cierto toque. Y pues luego seguimos con otra pregunta que tiene que ver con Tama, y dice: puedes ver la palabra Kurosumi en la lápida de los padres de Otama-chan aquí. Tama-chan nació en el mismo clan que Orochi, quien siguió el camino de la venganza por la discriminación hacia los Kurosumi. Esto representa la esperanza para el futuro, al igual que Koala contrastando con Hordy. Oda responde: así que te diste cuenta de ese pequeño detalle, ¿eh? Diré esto aquí: el verdadero nombre de Otama es Kurosumi Tama, pero debería ser odiada. En la última escena, Hiyori dijo claramente: el Kurosumi nació para arder. ¿También se estaba hablando de Tama aquí? No, no lo es. Si miras su historia entenderás que Hiyori solo se refería a Orochi. Me pregunto cómo reaccionarán todas las personas de alrededor si descubren que Otama es de la familia Kurosumi. En el pasado e incluso ahora en el presente, esto sigue siendo un gran problema en nuestra sociedad. Y pues esta persona tuvo muy buen ojo, identificó en la lápida los apellidos Kurosumi. En su tiempo, evidentemente yo no lo vi porque es un
una escritura muy minúscula. Yo no hubiese podido identificarla aunque estuviese en español. Obviamente está en japonés. Esta persona tuvo muy buen ojo y tampoco recuerdo que en su día se haya dicho nada sobre esto. Esta es la primera vez que me entero. Yo creo que la primera vez de muchos que nos enteramos que Tama es una Kurosumi, lo cual es interesante porque solamente conocimos a 2 Kurosumis y eran malos. Bueno, 3 en realidad, sin contar a los viejos que le facilitaron el poder a Orochi, que en todo caso serían 5 Kurosumis, más los padres asesinados de Kanjuro. Bueno, sí hubo varios Kurosumis aunque fuesen en mención, pero todos estos eran malvados, tenían esa aura malvada, y el que Tama sea una Kurosumi pues viene como a romper con esta tendencia de maldad. Tama pues es todo lo contrario, no solamente es una niña con una triste historia, con un gran corazón, sino que también ayudó en la guerra, enormemente en la guerra, de alguna forma limpiando pues el nombre de el abuelo de Orochi, que fue quien asesinó a todos los clanes. Y no sería muy realista que todos los Kurosumis pues simplemente por el hecho de nacer en esa casta, en ese clan, fuesen todos malvados. Tenía que haber alguno bueno por lo menos, o que fuese neutro. Y aquí nos presentan a Otama como un personaje bueno del clan de los Kurosumi. También por ahí se aclara a lo que se refería a Hiyori, que eso no había dudas. Realmente en su día fue un poco polémico, pero realmente no es la gran cosa. Luego preguntan en el capítulo 1031 del volumen 102, las cejas de Sanji se invirtieron, pero en el capítulo 1044 del volumen 103 volvieron a la normalidad. ¿Por qué volvieron a la normalidad? Oda responde: tienes buen ojo, de hecho las cejas de Sanji cambiaron. Regresando al arco de Whole Cake, los hermanos de Sanji nacieron con habilidades sobrehumanas y un fuerte exoesqueleto debido a la manipulación del factor linaje. Sin embargo, debido a la interferencia de su madre, Sanji nació como un humano normal. Echemos un vistazo a las cejas de este hermano ahora. Todas sus cejas son como un 66 de Yonji, sin embargo, las de Sanji son todo lo contrario. Sin embargo, su poder científico latente se manifestó a raíz de su lucha debido al traje al Raid Suite, que ya le daba una resistencia normal al calor en el pasado. Antes era un misterio, pero ahora finalmente tiene sentido. Sigamos al pendiente de él en el futuro. Y pues por ahí nos ponen unos pequeños ejemplos de cómo la ceja de Sanji estaba normal, luego se volvió como la de sus hermanos y regresó otra vez a la normalidad, mientras que las de sus hermanos pues se quedaron fijas como siempre, sin ningún cambio. Esto ya se había hablado, fue polémico, bueno, no polémico, pero sí se habló de esto en su día. No hay ningún misterio, de alguna forma es un simbolismo de cómo Sanji lucha contra su genética, cede un poco, pero después pues logra identificarse con su verdadero yo y vuelve a ser el Sanji normal. Así que sobre esto pues no hay gran misterio. Luego viene lo más interesante para muchos de este SBS, que es el linaje de Zoro, el árbol genealógico. Y Oda dice: hubo muchas preguntas sobre el linaje de Zoro. No creo que haya la necesidad de indagar más en los detalles, así que solo lo anunciaré aquí. Y pues tenemos este árbol de Zoro, la base que utilicé para hacer este pequeño diagrama, prácticamente es la misma de Arthur de Ohara, solamente que la traduje al español. Pues tenemos ahí el árbol familiar de Tesoro, una cronología que empieza hace 55 años con Shimotsuki Kosaburo. Vemos cómo crea la Wado Ichimonji y crea Enma, y es presentada pues a un Oden de 4 años. Esto hace 55 años. Después de esto, en un grupo de 25 personas zarpan de Wano. Esto incluye a la hermana mayor de Ushimaru, Furiko, y al carpintero Minamoto del SBS del volumen 7. Y hace 52 años, en el East Blue, pues estos piratas que salieron de Wano derrotan en una batalla a un grupo de bandidos de la montaña que atacan un pueblo. Y 10 de estos personajes de Wano deciden quedarse en esa aldea, y pues junto con la gente del pueblo crean la aldea Shimotsuki. No se habla del resto de los tripulantes de ese barco de Wano, supongo yo que siguieron su curso, lo que podría dejar regados por ahí muchos personajes de Wano. También me viene a la cabeza este personaje misterioso que estaba de espaldas tomando sake con Crocus. Podría ser uno de los que estuvo en el barco, ya que Crocus pues está ahí cerca del East Blue y pudo perfectamente ser uno de estos. Y luego viene lo más interesante, los abuelos y los padres de Zoro. Tenemos primero por el lado izquierdo a Shimotsuki Kosaburo, que se casó con una chica de la aldea que no se dice su nombre, y juntos engendraron a Shimotsuki Koushiro, el padre de Kuina y maestro de Zoro, que a su vez se casó con una mujer que no especifican el nombre. Hubiera estado interesante que lo pusieran, tanto el nombre de
Koshiro como el de Kosaburo. Y pues esta mujer sin nombre y Koshiro engendran a Kuina. Y es interesante porque aclaran que muere en un accidente. Yo creo que es una forma oficial de decir que Kuina realmente está muerta, que no es Tashigi ni esas cosas. Y por el lado derecho, el más interesante, el de Zoro, los abuelos de Zoro, empezando por su abuela Shimotsuki Furiko, que es la hermana mayor de Shimotsuki Ushimaru, el daimillo de Ringo, que lo vimos ahí con Yamato de chiquita. Pues su hermana mayor Furiko se casa con Roronoa Pinzoro, un hombre de la aldea, espadachín, y pues el abuelo de Zoro. Por ahí podemos ver que tiene un cabello hacia atrás, parece que es largo. Solo nos presentan las siluetas. Hubiera estado muy bien que nos presentaran los rostros, quizás se lo está guardando Oda para después, no lo sé. Y de este matrimonio de Furiko y Pinzoro nace Roronoa Arashi, el padre de Zoro, muerto en una pelea contra piratas. Y es curioso porque su nombre Arashi significa remolino o tormenta, bueno, más bien tormenta. Por ahí leí que en un capítulo del Baratie en el que se hablaba de Mihawk, pues tenía como título ese capítulo Arashi o tormenta. No sé si es una coincidencia o si Oda estaba por ahí insinuando que Mihawk fue el asesino, el pirata que mató a Roronoa Arashi, el padre de Zoro. Y pues este Arashi se casa con Terra, la madre de Zoro, no la vemos tampoco, tiene una coleta de caballo. Y pues esta Terra es hija de unos bandidos de ladrones, supongo yo que los primeros que atacaron la aldea, que fueron vencidos por los hombres de Wano. También es curioso porque su nombre significa tierra en muchos idiomas. Terra murió de una enfermedad y yo estaba esperando un personaje que se llamara Terra, precisamente porque por esta relación que tiene con la tierra. Nunca me esperé que fuera la madre de Zoro. Y pues estos dos obviamente engendran a Zoro. No se sabe quién murió primero, si el padre o la madre, pero ambos están muertos en este momento. Por ahí Zoro hereda a Wado Ichimonji, la espada de Koshiro, y posteriormente la espada de Kuina. Y pues Kosaburo le enseña la palabra Tsunachi. Por ahí al final Oda habla acerca de lo curioso que es la línea de sangre de Zoro y el que se haya encontrado con Ryuma en Thriller Bark. Así que el árbol familiar de Zoro quedaría de esta forma, empezando por Shimotsuki Ryuma, el dios de la espada, y este engendraría pues a otras familias. No se sabe cuántos linajes hay, cuántas familias hay entre Ryuma y Ushimaru, pero de alguna de esas familias que engendró Ryuma nace Shimotsuki Ushimaru, daimillo de Ringo, que peleó contra Kaido, perdió, fue encerrado, conoció a Yamato y posteriormente murió, cuya hermana es Shimotsuki Furiko, que dejó la tierra de Wano y se estableció en el East Blue, conociendo a Roronoa Pinzoro, abuelo de Zoro, que era espadachín. Este matrimonio engendra a Roronoa Arashi, que es asesinado por piratas. Arashi y Terra, una chica de la aldea, engendran a Zoro y pues así queda la cosa. Realmente es un poco decepcionante porque yo esperaba muchísimo, de verdad muchísimo, de la saga de Wano en cuanto a la historia de Zoro, de su pasado. Todo esto creo que pudo haber Oda meterlo en la historia junto con el pasado de Kosaburo, no hubiese estado de más. Y Oda expresa que no va a ser muy importante, así que lo publicó en este SBS, lo cual pues quiere decir que no vamos a tener una saga de Zoro en la que conozcamos a sus padres y todo eso. Realmente es decepcionante porque yo esperaba mucho de Zoro. Como Whole Cake fue el arco de Sanji, pues yo esperaba que Zoro tuviese su protagonismo en Wano y no lo tuvo. A mucha gente también le decepcionó realmente esto, sobre todo a los fans de Zoro. Yo soy un poco más Team Sanji, pero sí me decepcionó que se nos presentara de esta forma en un SBS. Pero bueno, siguiendo con el SBS, tenemos a alguien que pregunta: ¿quién es el modelo de Kuroma Tensei, el director del Servicio de Investigación Criminal de la Marina, que apareció en el capítulo 1054? Oda responde: el modelo de Tensei es el actor llamado Kobayashi Akira. Esto acaba de pasar por mi mente, pero de alguna manera me di cuenta de que he hecho un actor casi muy legendario como exclusivo de alto rango en la marina, pero no son todos de pelo negro, jajaja. Y pues es simplemente la presentación de las bases, de la referencia humana de estos personajes de la marina, de Ryukugyu y de Kuroma Tensei. Un personaje por ahí que me gustó, el Kuroma Tensei, y se veía venir que iba a tener su base, su referencia en un actor japonés. Y pues también el Ryukugyu, muy parecidos evidentemente. Y siguiendo con el SBS, otro lector pregunta: ¿Killer está comiendo takoyaki? Tengo entendido que solo puede comer fideos largos y finos. Y Oda responde: no, mira con atención, recibí varios correos electrónicos sobre esto, pero lo que come es yakisoba, así que está bien. Recientemente mi astigmatismo es tan grave que no puedo ver los detalles finos. Yo también me confundí y pide disculpas por su astigmatismo. Y pues si recordamos, Killer realmente en un SBS se dijo que solamente podía comer
fideos o cosas que cupieran por los orificios de su máscara. Recuerdo perfectamente esto porque Killer es uno de mis personajes favoritos, y aquí pues el lector se confundió, pensó que estaba comiendo takoyaki, pero era yakisoba. Y creo que lo más importante de esto es que Oda está perdiendo la vista, tiene astigmatismo, se lo toma con humor en el SBS, pero pues es preocupante realmente que padezca de una limitación visual, siendo que escribe un manga. Quizás ese es uno de los motivos por los que se está dando prisa. Oda tampoco es muy conocido por tratarse médicamente al instante, sino que espera hasta que llega al hospital, así que es de alguna manera preocupante. Ya casi para terminar, Oda dibuja lo que pasaría si Kaido comiera umeboshi, que es un encurtido de ciruelas japonesas, y pues lo vemos haciendo esta cara mientras dice que están agrias, con la boca como un asterisco y con los bigotes totalmente levantados. Hay una imagen graciosa para variar en este SBS. Y para terminar, Oda confirma que el nombre del ataque de Kaido en el capítulo 1048, Kaen Daiko, traducido como Gran Fogata del Dragón Flameante, pues es una referencia al Rakugo del mismo nombre, Kaen Daiko, que aquí se traduce como tambor de fuego. Y Oda piensa pues que este detalle no tiene ninguna importancia, y por ahí hace mención a un manga que se está publicando en la Shonen Jump, que trata sobre el Rakugo, que se publica actualmente en la revista, llamado Akane Banashi. Y para los que no lo sepan, pues el Rakugo es un monólogo humorístico que cuenta pues anécdotas de esta forma humorística, en forma de narración. Por ahí me vi uno sobre la saga de Wano, que es difícil de encontrar. Yo ya no lo pude encontrar después de haberlo visto. Y pues este ha sido el SBS del tomo 105, y a esperar el que sigue.